A ver, la autoedición, el mundo de autoedición primero. El mundo de autoedición va a más. A más, a más, a más, a más, a más, a más. Es una industria en crecimiento. ¿Por qué? Primero, porque sistemas de autopublicación como Amazon KDP cada vez tienen más alcance, cada vez está en más países, Amazon cada vez es más grande, la gente cada vez compra más por internet y por lo tanto Amazon KDP va a más, a más, a más, a más. Luego, en contra de lo que pueda parecer, la gente cada vez lee más y la gente cada vez escribe más. O sea, hay casi todo el mundo o muchísimas personas quieren escribir un libro. Muchísimos profesionales han entendido que para su marca personal es muy importante escribir un libro. Y como es evidente que todos esos libros que quieren escribir muchísimas personas no pueden salir en las editoriales convencionales, pues la autoedición dará una respuesta a eso. Es una industria en franco crecimiento, o sea, cada vez hay más autores, cada vez hay más empresas de autoedición, cada vez se autoedita más, se publica más, etc. Luego, además, la industria tradicional, editorial, muchas de ellas, sobre todo las editoriales más pequeñas, etcétera, están quebradas. O sea, están quebradas y para poder sobrevivir muchas de esas editoriales se están reconvirtiendo a editoriales de autoedición o son editoriales de autoedición encubierta. Es decir, editoriales que en teoría no cobran a los autores, pero luego tú les envías un libro y te cobran no sé qué por publicar. De hecho, lo de cobrar por publicar es algo que ya hacen prácticamente casi todas las editoriales, incluso muchas editoriales que no se anuncian o no se publicitan como editoriales de autoedición. Luego, el tema de la oferta, de que cada vez hay más libros, millones, etc. A ver, estamos en una época de explosión de contenido. O sea, y no es un tema solo de libros. Hay millones de películas, hay millones de podcasts. Hace 10 años, canales de YouTube no había muchos. O sea, había muchísimos nichos de mercado en los que no había canales de YouTube. Ahora, cualquier empresa de lo que sea tiene un podcast. O sea, los podcasts han explotado. O sea, hay una cantidad de generación de contenido en redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una cantidad de generación de libros brutal, monstruosa. Pero al final es como todo. O sea, la mayoría de todo ese contenido es ruido y es contenido sin calidad. Y en esa maraña de ruido, el contenido de calidad, digamos que flota o brilla. O sea, cuanto más calidad tenga tu contenido, pues más se va a destacar en ese océano de mediocridad. Entonces, antes, quizás hace 10 años, era fácil destacar en casi cualquier cosa porque no había competencia. Ahora hay muchísima más competencia. Es decir, ahora hay que ser mucho más profesional. Eso de subir un libro, autopublicar un libro con 200 faltas de ortografía, una portada mal hecha, etcétera, 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 eso si podía funcionar hace 10 años, ahora no va a funcionar. Entonces, al final es lo de siempre. En todas las industrias, en todos los nichos de mercado, sobreviven los que están más preparados y los que tienen más capacidad y los que tienen más calidad. Por lo tanto, al final yo creo que la clave de todo, como siempre, es la calidad, trabajar la calidad, crear buenos libros, crear buenos contenidos y por lo tanto eso se acabará destacando dentro de ese mar de mediocridad. Y además el tema del marketing. O sea, el tener éxito a nivel orgánico, sin invertir en publicidad, sin invertir en ads, sin tener una comunidad, etcétera, 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 yo lo veo francamente difícil, muy difícil. Entonces, los conocimientos de marketing para destacar en todo ese océano son todavía más importantes, ¿vale? Saber hacer anuncios, tener una comunidad, etcétera, 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 etcétera. Todo eso te ayudará a vender muchos más libros.